Era un hermoso domingo de Pascua de Resurrección cuando uno de los grandes exploradores de los vastos océanos del mundo echó anclas en las costas de una pequeña y solitaria isla en el inmenso océano Pacífico. ¿Cómo fue que un mero pedregullo de roca volcánica, perdido en el insondable océano Pacífico, recibiera un nombre como el de la Isla de Pascua? ¿Quién talló estas extrañas, hermosas e inquietantes estatuas que pueblan la isla? Y lo más extraño de todo, ¿cómo es que llegaron de donde fueron talladas a donde se erigen ahora? ¿Y por qué observan el terreno yermo? Se estima que algunos de estos monolitos pesan hasta 20 toneladas y que fueron transportados de algún modo hasta 32 kilómetros por terrenos pedregosos. ¿Cómo es que una cultura tan antigua, carente hasta del conocimiento de la rueda, consiguiera trasladarlas sin dañar ninguna de las estatuas en lo más mínimo? ¿Y cómo consiguieron un equilibrio tan delicado como para adornar sus cabezas con coronas de 11 toneladas? Tal vez lo más importante sea preguntarnos cómo es que un pueblo supuestamente primitivo hallara esta isla, que continúa siendo el lugar más remoto e inhabitado de la Tierra. ¿Cómo lograron surcar el vasto océano Pacífico con la mera guía del sol y las estrellas? ¿Y por qué, con recursos tan escasos, dedicaron tanto tiempo y energía a una obra que parece tan inútil? Jacob Roggeveen y su intrépida tripulación necesitaban agua dulce con desesperación, además de frutas u hortalizas para evitar el hambre y el escorbuto. Pero cuando se acercaban a la costa, el paisaje que los recibió casi los hizo olvidar de sus padecimientos. Sin dudas, esta era una tierra de demonios y gigantes. Algunos estaban dispuestos a arriesgarse a la enfermedad antes que ir a la costa, pero finalmente la falta de agua y comida se impuso sobre su miedo. ¿Qué eran estas imágenes grotescas? ¿Quién las construyó? ¿Cómo llegaron ahí? La discusión que comenzó ese domingo de Pascua con un grupo de curtidos marineros continúa hasta el día de hoy entre los científicos, investigadores y estudiosos. No existen dudas de que estas estatuas de la isla de Pascua fueron talladas en roca volcánica. Pesaban más de 20 toneladas. El misterio es, ¿cómo movieron estas estatuas varios kilómetros? Este pueblo poseía algún tipo de tecnología avanzada que aún hoy no podemos comprender. Las estatuas de la isla de Pascua y las talladuras de roca son evidencia clara de que esta no era una sociedad primitiva. Las estatuas de la isla de Pascua son el último vestigio de una sociedad prepolinesia que existió a lo largo del Pacífico. ¿Podremos saber con certeza qué sucedió en la isla de Pascua? ¿Puede la ciencia realmente explicar el origen de estos antiguos megalitos? ¿Pueden antiguos manuscritos hallados en el Nuevo Mundo realmente hablarnos de un continente perdido que desapareció prácticamente sin dejar rastros? Tal vez una pregunta aún más inquietante sea cómo estos centinelas silenciosos apuntan al contacto, hasta la cooperación, entre los hombres de la antigüedad y visitantes que no son de este mundo. Los nativos llamaban a la isla de Pascua la isla del hombre pájaro. El hombre pájaro era representante del dios Makemake, quien podía volar a su antojo. Las leyendas orales refieren a hombres voladores, llegando y encendiendo fuegos en la antigüedad. ¿Y qué tienen que decir los habitantes de la isla de Pascua acerca de los orígenes de las estatuas? ¿Existe alguna clave que no se haya tenido en cuenta entre las leyendas tradicionales que descubra el misterio? Hay quienes dicen que estas escrituras demuestran que los antiguos habitantes de la isla de Pascua eran avesados astrónomos que predecían eclipses solares y el paso de los cometas. Pero si eso es cierto, ¿qué ocurrió con semejantes conocimientos y a dónde fueron a parar? Ninguno de los isleños puede leer las tablas con mensajes. De hecho, estaban usándolas como leña. A pesar de esto, esta pequeña isla de 165 kilómetros cuadrados posee casi 900 colosales estatuas exquisitamente talladas de roca de lava nativa. Algunas están colocadas con asombrosa precisión y delicadeza. La más grande de estas figuras erigidas, o Moai, mide 10 metros y pesa unas asombrosas 80 toneladas. Su corona o tocado, que es un trozo de piedra separado equilibrado precariamente en la cabeza de la estatua, pesa 12 toneladas más. Y asombrosamente, cuando quienes fueran a tallar las estatuas decidieron abandonar, simplemente bajaron sus herramientas y se marcharon. Se encontraron martillos y cinceles, donde los arrojaron y aparentemente nunca más se los volvió a usar.
Pero hay quienes creen que las estatuas no son obra de los isleños que el capitán Roggeveen descubrió hace casi 300 años. En vez de eso sostienen que son las reliquias de una gran civilización que alguna vez se extendió mucho más allá de esta diminuta isla. Una civilización, de hecho, más vieja que cualquier otra que se tenga registro en la historia del hombre. La historia de un continente perdido en el Pacífico es muy intrigante, y existen evidencias de que puede haber sido verdad. La leyenda dice que este continente medía 8.000 kilómetros de largo y 4.800 de ancho, y abarcaba gran parte de la cuenca del Pacífico. Los arqueólogos y los historiadores no encuentran muchas evidencias de este continente perdido en el Pacífico, debido a que literalmente se desvaneció bajo el océano sin dejar rastros. Un continente entero como este solo desaparecería con un suceso cataclísmico. Sería como si Estados Unidos desapareciera bajo el agua en un día, en una noche. ¿Podría haber existido el continente perdido de Mu, la versión de la Atlántida en el Pacífico? Resulta asombroso que la primera hipótesis de un continente perdido como este proviniera de un científico. Después de que la teoría evolucionista de Charles Darwin se hiciera pública, algunos científicos intentaron rastrear a la humanidad en un comienzo común, en un esfuerzo por relacionarla a otros primates, como el lémur de cola anillada. Pero existía un problema. Si la teoría de Darwin estaba en lo cierto, el animal debió evolucionar en un solo lugar. El lémur de cola anillada evolucionó en África, Madagascar, India y las islas alrededor de Malasia. Y si la teoría de Darwin era correcta, el lémur solo debía haber evolucionado en uno de esos lugares. De hecho, el lémur de cola anillada parecía estar por todas partes. ¿Cómo hizo este pequeño mamífero para abrirse paso por tan grandes extensiones de agua? En 1870, el naturalista alemán Ernst Haeckel propuso una solución. Sugirió que una gran masa de tierra alguna vez había unido estos distantes lugares, permitiendo al lémur trasladarse hasta su hábitat presente. A medida que el continente desaparecía, quedó como resultado el aparente aislamiento del actual hábitat del lémur. Al mismo tiempo, ciertos académicos se encontraron con lo que se creían era la descripción de un continente perdido en la literatura americana antigua. En 1864, un estudioso francés, el abate Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, descubrió un tratado sobre la civilización maya en unos archivos de Madrid, España. Contenido en este tratado había un códice del alfabeto maya, el que Etienne intentó traducir y consiguió relacionar su hallazgo a ciertas imágenes halladas en el Chichón Itzá, en el Nuevo Mundo. La historia que surgió del estudio Le Plongeon parece increíble. Según Le Plongeon, el códice hablaba de una antigua isla llamada Mu, que era gobernada por una mujer, una reina también llamada Mu, pero era una sociedad con diferentes valores. Ko, un hermano de la reina, quiso desposarla. No obstante, había otro rival, era también otro hermano de nombre Aak, el que también intentaba ganar el favor de Mu. Ko ganó la mano de su hermana y por ende llegó al trono, pero después de una traición, Ko fue asesinado por Aak, causando la ira de los dioses y convirtiendo a Mu en una tierra de caos. A medida que el continente de Mu se hundía bajo las aguas del mar, la reina escapó al África. Allí ella fundó la civilización de Egipto. En la mitología de esta civilización nueva, ella sería conocida como la reina Isis. ¿Resulta explicada por esta historia la súbita emergencia de la civilización egipcia a la historia de la humanidad? ¿Fue la tecnología de la construcción de las pirámides y el trabajo con piedras monolíticas importados del continente perdido de Mu? ¿Son los dioses y diosas de Egipto, el vasto imperio de la Polinesia y la diminuta isla de roca volcánica conocida como Isla de Pascua, todo el legado del territorio perdido de Mu? Decidió infundirle vida. En 1926 publicó El continente perdido de Mu, que se convirtió prácticamente en la Biblia de Lemuria. Churchward tomó el nombre de Mu de Le Plongeon y colocó su continente perdido en el Océano Pacífico. Según Churchward, Mu, o Lemuria, no era otra cosa que la cuna de la civilización del hombre. Era el jardín del Edén de la Biblia. En algún momento albergó a 64 millones de habitantes y floreció durante 50.000 años. Son las islas del Pacífico actuales que conocemos como Hawái, Fuji, Tonga, Samoa y la Isla de Pascua, simples picos volcánicos del continente perdido de Mu. ¿Y esto podría explicar las enigmáticas estatuas o moai de la Isla de Pascua? Según la tradición oral de los isleños, se establece que ellos provienen de una tierra llamada Hiva, que se hundió bajo las olas.
Ya desde la Segunda Guerra Mundial y la invención del sonar sabemos que no existen los continentes hundidos, ni Mu, ni la Atlántida, ni ningún otro. La cultura de la isla de Pascua se desarrolló de modo bastante accidentado y en aislamiento, y pienso simplemente que es por el debate científico que Mu todavía existe. Pero algunos científicos tomaron la noción del continente perdido en el Pacífico muy seriamente. John Macmillan Brown, arqueólogo, geólogo y antropólogo de Nueva Zelanda, fue uno de ellos. Alguna vez Brown sugirió que es posible que haya existido un continente o tal vez algún archipiélago muy poblado en el Pacífico que incluía la isla de Pascua. La existencia de un continente sumergido en el Pacífico no es una idea tan extraordinaria. Existen mesetas en el Pacífico similares a las mesetas del sudoeste de los Estados Unidos, que sabemos tuvieron que formarse sobre el nivel del mar. De modo similar, sabemos que los niveles oceánicos estaban al menos 1000 metros más abajo, en la última era de hielo, hace 12.000 o 14.000 años. ¿Pero no hubiera dejado una civilización antigua algunos rastros arqueológicos de su paso? Resulta extraño que existan evidencias de similitudes entre la isla de Pascua y otras partes del mundo antiguo. Algunos estudiosos afirman que ciertas escrituras halladas en la isla de Pascua coinciden asombrosamente con las halladas en el Valle del Indo. Y según resulta ser, también son similares a escrituras halladas en Grecia, Caldea, Babilonia y Persia. Estos pedestales son llamados aus, parecen haber sido construidos por ninguna otra razón más que para sostener a las estatuas. Noten la precisión del trabajo sobre la piedra. Algunos académicos señalaron la asombrosa similitud entre el modo en que estas piedras fueron unidas y el tallado en roca producido por el Imperio Inca, hallado en lo alto de la cordillera de los Andes, en América del Sur. ¿Son estos lazos una civilización perdida? Existen quienes creen que las estatuas de la isla de Pascua no pudieron haber sido creadas por los isleños. Las estatuas, sostienen simplemente, son demasiado grandes. Una moai acostada sin terminar en la cantera mide 20 metros de largo. Otros dicen que las piedras volcánicas en las que se tallaron las figuras son demasiado duras para ser trabajadas por piedras primitivas. Los críticos también aluden al problema de la distancia. Algunas estatuas fueron trasladadas 30 kilómetros desde las canteras donde fueron talladas a los acantilados donde se las erigió. Los isleños que fueron descubiertos aquí en el siglo XVI ciertamente no parecían capaces de semejante tarea. Y lo que es más, algunas de las estatuas fueron talladas con piedras de las colinas internas de los cráteres, lo que sin duda multiplicó las dificultades de mover semejantes macizos de piedra. El Dr. William Mulloy de la Universidad de Wyoming ha realizado estimaciones estadísticas de lo que llevaría a mover las estatuas de la isla de Pascua con un impulso largo y sostenido. El fallecido Dr. William Mulloy estimó que hubiera sido necesario el trabajo de 30 personas durante 2 años para tallar una estatua en la cantera, trasladarla al Ahu y erigirla en el Ahu. Y también calculó que habitarían la isla de 7.000 a 10.000 personas como máximo, entre los que se incluyen hombres, mujeres y niños. Pero estimó que las 2/3 partes de la población eran mujeres y niños. Y por supuesto, alguien debía arar las tierras o pescar. De ser este el caso, la construcción de los moai debió extenderse siglos. ¿Y qué hay del problema de los recursos? Debió ser imposible importar regularmente comidas y provisiones en la antigüedad para sustentar la gran obra de las estatuas. La isla de Pascua parece desértica, pero es bastante fértil. Las tierras son muy ricas, los árboles que se introdujeron crecieron bien, y allí crecen bien plantas alimenticias de muchas variedades, de modo que en el pasado hubiera sido capaz de sustentar a una gran población. Pero existen otros problemas. Por ejemplo, si los isleños eran capaces de tallar y mover los moai, colocarlos en ahús exquisitamente realizados, ¿por qué se los halló viviendo en chozas estrechas similares a botes dados vuelta? Lo que es más, en la época en que el capitán Roggeveen llegó al lugar, los isleños dijeron estar igualmente intrigados que los europeos acerca de los orígenes de los moai. La típica casa de la isla de Pascua tenía forma de bote, medía unos 10 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Tenían piedras de cimiento permanentes y estaban erigidas con postes y paja. Carentes de registros escritos, no debería sorprendernos que los isleños perdieran la pista de los orígenes de los moai. ¿Es posible que las estatuas de la isla de Pascua no sean obra de seres humanos después de todo? ¿Es posible que los isleños recibieran ayuda de naturaleza extraterrestre? Existen quienes creen que hay evidencias verdaderas de tareas alienígenas en la isla de Pascua. Entre quienes sostienen esto, el más prominente es Erich von Däniken,
autor del libro La carroza de los dioses.